interesa muchísimo a la comunidad de habla hispana, la comunidad latinoamericana radicada en la provincia de la Columbia Británica, en el oeste canadiense. Y pues hemos contactado a Nancy Trigueros. Ella es una activista de derechos humanos, abogada mexicana, y es la copresidente del partido Coalición de Electores Progresistas de la ciudad de Vancouver. La hemos invitado para conocer su opinión, su concepto personal acerca de esta importante noticia que ha dado el gobierno de la Columbia Británica en el día de hoy, por cuanto ella, junto a la concejal Jean Swanson, habían venían trabajando precisamente en el sentido local dentro de esta misma situación. Habían hecho un planteamiento al Consejo Municipal de la ciudad de Vancouver para que se aboliera ese contrato, o se solicitara a la provincia que se aboliera ese contrato. Nancy, bienvenida a CBN Noticias. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, pues estamos muy contentos, estamos muy emocionados. Creo que el recibir esta noticia de que los esfuerzos colectivos de muchos años de activistas de la misma comunidad latinoamericana, a raíz del suicidio de Lucía Vega Jiménez en los centros de detenciones, que fue uno de los casos tan sensibles, un caso parteaguas y que impactó enormemente a la comunidad latinoamericana hace ya varios años. El caso de ella era una herida o es una herida abierta en esta comunidad, sobre todo porque sabemos que mayormente la gente que está en los centros de detenciones, pues es gente de color, son gente que vienen de ciertos países preferentemente, y el impacto que tiene una decisión de este tipo, pues significa en grandes rasgos, bueno, la posibilidad de que tengamos otras opciones que no sean la detención en los casos de gente que tiene una infracción migratoria o que su caso de refugio ha sido negado o que vienen a pedir refugio. Y esto visualizándolo, son familias, son mujeres, son gente que viene en un estado de shock porque vienen huyendo de situaciones graves en su país. Hablamos de niños que han estado en centros de detenciones. Es algo que simplemente es intolerable que a estas alturas haya tenido que elaborarse tanto esfuerzo comunitario y colectivo para detener esto. Así es que, en pocas palabras, tendrá un gran impacto en la comunidad, en la gente que han sido detenidas, pero además es algo que ayuda un poquito en cerrar esa herida, ¿no?, que la comunidad latinoamericana particularmente tenía en el caso de Lucía Vega Jiménez. Y nuevamente, pues, demuestra que la organización, que el unir las voces, el ser perseverante, ¿verdad? No solamente llegar un día y hacer una manifestación, sino en perseverar en la protección de los derechos de todos los inmigrantes, de toda la gente que de alguna manera no buscó estar en detención, no buscó salir de su país. El ser perseverante, tanto unir las acciones comunitarias, como buscar las voces, usar cualquier área de influencia, por ejemplo, en el caso de nosotros con COP, pero las organizaciones como BCCLA, que han estado también constantemente perseverando en este caso, y organizaciones de derechos humanos y los mismos refugiados, las personas que han estado en esos centros de detenciones que no tuvieron miedo de hablar. Sí, porque dice el ministro de Seguridad Pública y Procurador General de la provincia de la Columbia Británica, Mike Farwood, dice que la evaluación que se hizo desde el 2021 a este acuerdo demostró que no se ajusta a los estándares internacionales establecidos dentro de las Naciones Unidas para la protección y el cuidado de los refugiados. Es decir, había violación de los derechos humanos en estos casos. Correcto, correcto. Y es algo que nosotros ya veníamos diciendo de muchísimo tiempo atrás. El caso de Lucía Vega Jiménez, simplemente a mí que me tocó estar durante
todos los días en el inquest, vimos todas las violaciones que se cometieron en el caso de ella y después, recientemente, en la moción que se llevó a través de la concejal Jean Swanson, escuchamos los testimonios de 2 personas que habían sido detenidas, a los que se les privaron acceso a sus medicamentos, a quienes se detuvieron sin una razón justificada. Escuchamos las violaciones de sus derechos humanos. Entonces es algo que ya sabíamos, ¿no? Claro que esto, el que el mismo ministro de Seguridad de la provincia diga, estamos de acuerdo, hay violaciones en los derechos de los inmigrantes en detención, pues simplemente refuerza lo que nosotros hemos estado diciendo desde hace muchos años y nos da mucho gusto que finalmente institucionalmente se acepte que se han cometido graves errores, graves injusticias y que los derechos humanos de los migrantes o de las personas detenidas en estos habían sido afectados, habían sido violados. Sí, dentro de las recomendaciones, dice el gobierno de la provincia de la Columbia Británica, está lo que formuló, por ejemplo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Desde el punto de vista local, desde el COP, el cual usted representa como copresidente, ¿qué se viene a raíz de esta decisión que ha tomado el gobierno provincial? Bueno, nosotros estamos esperando, entre otras medidas, el que desde luego se contemplen medidas alternativas a la detención, ¿verdad? Porque, bueno, ahora ya no tienen las cárceles provinciales y ha habido ya, hay, bonos, la comunidad o las organizaciones pueden de alguna manera ser coayudantes, ¿no? En liberación, en que la gente no esté en detención, sino que esté en la comunidad y responda pues a las diferentes citas que se les hace inmigración. Hay alternativas y siempre las ha habido, alternativas a las detenciones, que no se habían querido hacer, que inclusive hay algunos otros métodos de llamadas por teléfono con reconocimiento de voz que se han aplicado en otras provincias. O sea, hay una serie de alternativas a la detención y había muchísimas alternativas a la que no se habían querido aplicar. Ahora, pues van a estar forzados a tener que aplicar medidas alternativas y contar, ¿verdad? Esos recursos que se le estaban dando o pagando a las cárceles, bueno, pues se podrán aplicar a organizaciones que apoyan migrantes, a organizaciones que pueden ser responsables de tener algún método de presentación o algún tipo de arreglo con CBSA para que esos recursos ahora se destinen ahí y puedan apoyarlos en esos procesos migratorios, pero fuera de las cárceles violatorias de sus derechos humanos. Sí, dice el gobierno en su declaración que este acuerdo, la notificación se hará, es decir, un año antes. A partir de este momento se notifica y en un año ya quedará abolido este contrato que había entre las correccionales de la de BC y la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos. Entonces, precisamente, pues es ese proceso que se inicia ahora y dentro de lo que usted está hablando, lo que está mencionando Nancy, vendrán las opciones que se darán precisamente para este manejo de los refugiados, de las personas que claman refugio aquí en la provincia de la Columbia Británica. Nancy, muchas gracias por atender el llamado de CBN Noticias y quedamos atentos a ver qué evoluciona, cómo evoluciona toda esta situación frente a esta noticia. Así es, tendremos que estar muy atentos, ¿verdad? Porque el hecho de que se le dé aviso, hay un proceso, hay un año de transición y queremos ver, desde luego, que esa transición también haya una consulta a diferentes organizaciones que se involucren a grupos que ya trabajan con refugiados, que trabajan con gente en la comunidad, para que este proceso realmente sea una transición sin complicaciones y desde luego contemplando otras alternativas. Así es que sí, estaremos muy atentos. Le agradezco mucho a usted, José Augusto, de permitirnos expresar, bueno, por el momento la satisfacción por esta noticia, pero estaremos muy, muy, muy atentos a lo que sigue. Muchas gracias, Nancy. A ustedes, muchísimas gracias.